muestra todo esto que he dicho, sí o no? Mis textos, cómo escribo, cómo me dirijo a esa persona, ¿están reflejando mi historia? ¿Sí o no? Y es mucho más fácil, ¿no?, que pensar Hay una en coherencia palabras. entre todos esos elementos en función, sí, una coherencia, ¿no? Sería. Claro. Ujú. Y entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues yo a mí me flipa, ¿no? Los Canvas, me flipa hacer los frameworks, yo para todo hago siempre esquemas bueno, siempre he estudiado con esquemas, entonces pues cuando yo me decidí a emprender, me di cuenta de que las herramientas que había, ¿no? Pues todas las herramientas para, por ejemplo, para conocer a tu cliente ideal y para crear tu propuesta de valor, pues está el mapa de empatía, ¿no?, que es una herramienta de Osterwalde, que a mí me encanta este señor, pero es una herramienta muy pensada para empresas, muy pensada para startups. Y cuando tú la intentas aplicar a ti, ¿no?, a un negocio personal, claro, te surgen muchas dudas, ¿no?, porque realmente pierdes esa parte en la que o sea, ya dan por hecho que tú ya sabes quién es tu cliente ideal, pero no te dan qué cosas tienes que tener en cuenta para seleccionar un cliente ideal. O sea, esa parte es como que se la saltan, ¿no? Porque en una empresa se da por supuesto que tu cliente ideal será aquel que pague más. O sea, lo que veíamos antes, ¿no? Pero cuando tú intentas aplicar eso a ti, te das cuenta de que es un error, porque a lo mejor el cliente que pague más de tu nicho o de el mercado en el que tú estás trabajando habla chino. Y si tú no hablas chino, pues ya me contarás tú cómo lo solucionamos este pequeño problemilla. Entonces, a mí me faltaba eso, ¿no? Me faltaba, digamos, algo que yo pudiese elegir a mi cliente ideal y qué le iba a ofrecer de una forma muy personal, muy adaptada a mí, que realmente mostrase lo que yo soy y lo que yo puedo hacer, ¿no? Y entonces, pues creé el Value Map, lo fui probando luego con clientes de consultoría y resultó fabuloso. O sea, ha ido muy, muy bien, ¿no? El Value Map, el mapa de valor, lo llamo yo, ¿no? Y bueno, tiene dos partes diferenciadas, ¿no? Por un lado está el conócete a ti misma, ¿no? Pues lo que hablábamos antes, ¿cuáles son tus conocimientos favoritos? ¿Cuáles de esos conocimientos favoritos puedes usar más con tus fortalezas, ¿no? Y de ahí sale ya en qué mercado estás. Porque te van a salir 3 o 4 conocimientos favoritos que junto con tus fortalezas ya van a crear un mercado en el que vas a trabajar. Y por otro lado, ¿cuál es tu personalidad? ¿Cómo eres? ¿Y en qué entornos eres más productivo? ¿En qué entornos eres más feliz trabajando? Y ya ahí ya vas a tener en dónde o en qué tipo de modelos de negocio vas a tener que trabajar y con qué tipo de personas vas a tener que trabajar. Una vez que ya tenemos eso claro, lo pasamos a la rueda del valor, ¿no?, que yo llamo, que se extrae el valor, ¿no? Ahora mismo tenemos una cosa que es como muy nebulosa, que es, me voy a dedicar a esto y me gustaría trabajar pues con estas personas, pero no está bien definido, no está digamos, no está purificado, no es valor puro, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo primero es buscar en hechos, ¿no? En hechos vamos a buscar un océano azul. Un océano azul es un nicho o un mercado en el cual no tengamos competencia, en el cual nosotros somos tan únicos, damos algo tan personal que no solamente no tengamos competencia ahora, sino que probablemente no la vayamos a tener nunca. Porque eso es lo bonito de los emprendimientos a medida, que como son tuyos, es muy complicado, por no decir imposible, que haya otra persona como tú en el mundo. Entonces, cuando tú consigues tu nicho, cuando tú consigues tu océano azul, realmente es que lo has ganado para siempre. Sí. O sea, muy mal lo tienes que hacer para perderlo. Entonces, es de verdad súper importante esta parte. La segunda, lo que hablábamos, los valores, ¿no? Tener claro qué valores tienen que estar presentes en tu emprendimiento y cuáles son tan importantes que no los vas a cruzar. Es decir, que si te ofrecen hacer algo que no vaya con tus valores, tú no lo vas a aceptar. Y esto también es complicado, porque a veces nos ofrecen cosas que, joder, dices, bueno, es que claro, esto es dinero, tal, pero si van en contra de tus valores, de verdad, no las aceptéis, porque es que va a jugar en tu contra. La siguiente es conocer a tu cliente ideal. Ya habíamos visto en la anterior parte, ¿no? Vaya, aquí se ha puesto hoy como locos, a ver si lo cogen por ahí. Ya está, ya nos dejan. Y habíamos visto con qué tipo de personas tú te llevas mejor, con qué tipo de personas tú trabajas mejor. Y aquí
tienes que definir ya no solamente esas personas, sino a qué se dedican, cuántos años tienen, cuántos hijos, pero ya no solamente las partes, digamos, más demográficas, sino también cómo sienten, cuál es su mayor miedo, qué les duele, o sea, Lo del cuando mapa sueñan por las noches, ¿con qué sueñan? O sea, tienes que conocerlos mejor que a ti mismo. Luego, conocer su emoción, es decir, cuál es su emoción primaria, es el miedo, es las ganas de hacer algo, es las ganas de conseguir, tienes que ver cuál es su emoción y cuál es su dolor, cuáles son sus dolores, ¿no? Qué es lo que les mueve a comprar, qué es lo que les mueve a hacer lo que están haciendo. Eso lo tienes que tener muy claro. Y crear un funnel, crear un embudo, ¿no? Un embudo es, pues, desde que el cliente visita tu página web hasta que te compra, te vuelve a comprar y demás, tú le vas llevando, le tienes que ir guiando por una serie de pasos, ¿no? Pues primero que visita, luego que se suscriba, después de que se suscriba que compre, le vas guiando, ¿no? Sí. Entonces, en esos pasos, que yo los llamo los momentos de la verdad, tienes que tener muy claro cuáles son los dolores de tu cliente y enfocarlo de tal manera que consigas conectar emocionalmente con ellos, que consigan que ellos sientan que tú sabes por lo que están pasando y que tú puedes solucionarle ese dolor, ¿vale? Entonces, eso lo tienes que pensar muchísimo. La otra parte es diferenciarse, ¿no? ¿Cómo queremos ser percibidos? Hay mucha gente que no le da una pensada a esto, ¿no? ¿Cómo quieres que te perciban? ¿Cómo quieres que te perciban como una persona cercana, como una persona súper experta que está ahí como en la estratosfera? ¿Cómo quieres que te perciban? Pues esto es muy importante, ¿no? Y luego, por último, con esto ya tenemos ideas de productos y servicios, a todo lo que hemos visto, el océano azul, el cliente ideal, nuestros valores, la emoción, la diferenciación, con esto nos van a salir ideas de productos y servicios que van a cubrir las necesidades de nuestro cliente. Y como vemos ya es muchísimo más concreto que ese mercado que habíamos visto antes. Y además nos vamos a dar cuenta de una cosa, que nunca estamos en el mercado que nosotros creemos. Es decir, yo, por ejemplo, yo no estoy en el mercado de la consultoría estratégica, yo estoy en el mercado del estilo de vida. Yo no vendo consultoría estratégica, yo vendo estilos de vida, yo vendo libertad. Eso es lo que yo vendo, eso es lo que yo soluciono. ¿Vale? Y esto es muy importante tenerlo claro, ¿no? O sea, porque sí, ¿cómo lo hago? Con consultoría estratégica, ya, pero no es lo que yo no es lo que yo doy, no es mi beneficio, ¿no? No es el beneficio que aportas, quieres decir, no claro. es el valor que ofreces. Y ya con todo esto, pues crear la propuesta de valor es muy fácil, ¿no? Pues la propuesta de valor se compone de para quién trabajamos, quién es tu cliente ideal, qué tipo de necesidad cubrimos, qué tipo de dolor, qué beneficio aportamos, ¿no? Lo que hablábamos antes. Yo no hago consultoría, yo doy libertad, yo cumplo tus sueños. Sí. ¿Vale? ¿Cómo lo cubrimos? Pues sí, yo lo cubro con consultoría estratégica. Y ya tenemos nuestra propuesta de valor, ¿no? La que ves en los libros. Aunque a mí siempre me gusta añadir el propósito, es decir, el por qué yo hago lo que hago. Sí, el cuarto elemento. Claro, yo ayudo a emprendedores diferentes a crear la vida de sus sueños con modelos de negocio diseñados ex profeso para su emprendimiento a medida. ¿Y por qué lo hago? Porque yo quiero que la gente pueda vivir y trabajar en lo que les gusta y dedicar su tiempo a lo que les gusta, porque yo he pasado por ello y es durísimo y quiero que sea más fácil para ellos. Y esto es muy importante, porque cuando tú cuentas tu propósito, es mucho más fácil que la gente conecte contigo, la gente que a ti te interesa, tu cliente ideal. Cuando tú dices, yo hago esto por esta razón, porque yo podía haber montado muchas otras cosas, y he decidido montar esto, y he decidido montar esto por esta razón. Y es súper importante explicar esto. Y se nos olvida muchísimo esta parte. Sí, sí. Está muy interesante eso. Y ya por último, bueno, pues los beneficios de emprender estratégicamente, entre muchos otros, son que creas un negocio a medida. Y esto, pues es una paz. Es una paz porque creas un negocio en el que que no te supone un esfuerzo enorme, que lo que haces, lo haces con tus fortalezas, que además estás tratando un tema que te gusta, que además trabajas con gente que son amigos, o sea, que no son clientes, que son amigos. Entonces,
Bueno, es una ventaja enorme frente a lo duro, ¿no? Que muchas veces se hace el emprender, ¿no? Que a veces parece como que te estás dando contra un muro y dices, bueno, a ver si sigo dándome contra el muro, acabaré tirándolo, ¿no? Y a veces es que no lo vas a tirar nunca. O sea, entonces, vamos a encontrar un océano azul, lo que hablábamos antes, vamos a encontrar un mercado, un nicho en el que somos únicos, en el que nos van a querer por cómo somos, no por lo que hacemos, no por el valor que damos, ¿no? Y eso, o sea, es una ventaja enorme, enorme, porque de repente de un plumazo, de repente ya no tenemos competencia, ya no hay competencia para nuestros productos. Sí. O sea, es una paz el no tener competencia, es una paz no tener que estar mirando al de al lado mal y poder trabajar con toda la gente sin pensar a ver si me va a robar clientes, a ver si... O sea, es una paz enorme. O sea, el no tener que estar comparándote constantemente, el otro lo ha hecho mejor o ha hecho peor. ¿Qué más da si estamos en negocios totalmente